Eh, Buenas de nuevo a todos. Les habla su profesor Oscar Quintana. Esta es una presentación para reforzar un poco las ideas vistas en clases sobre antropología cultural, que es nuestra asignatura. Vamos con uno de los temas, que es teorías clásicas antropológicas. Vamos a mirar las escuelas de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Esto con el fin de reforzar un poco esas ideas que ya hemos tenido pues en clase y que nos sirva de preparación para el parcial. A ver, hemos dicho que las teorías clásicas fueron las primeras en surgir. Allí tenemos cuatro teorías, cuatro escuelas. Tenemos el evolucionismo, difusionismo, particularismo histórico y el funcionalismo. Para empezar, tenemos que establecer que quizás muchos pensarían que el evolucionismo en antropología es el resultado de la influencia del origen de las especies de Carlos Darwin, que además publicó en 1859. Pues, sin embargo, el concepto de evolución ya circulaba al menos desde principios del siglo XIX en diferentes campos de la filosofía y sobre todo en la reflexión social, mucho antes de que Carlos Darwin diera su sentido del evolucionismo biológico, que ya hemos explicado y que vamos a mirar ahorita. Pues hacia las últimas décadas del siglo XIX entonces confluyen una serie de pensadores que son referidos como los primeros antropólogos asociados a una corriente que ha sido denominada evolucionismo. Pues dentro de los autores más destacados del pensamiento evolucionista encontramos, por ejemplo, a Herbert Spencer, Edward Taylor, James Fraser en Inglaterra y a Louis Henry Morgan en los Estados Unidos. De todos estos, los que vamos a analizar en la primera escuela va a ser a Edward Taylor y a Louis Henry Morgan. Eh, Como antecedente o previo a esto tenemos que decir también que el siglo XIX es testigo de una expansión del colonialismo e influencia europea en el mundo. Como explicábamos en clase, esta expansión estuvo asociada no solo a transformaciones de orden tecnológico, como la revolución industrial, en este caso la segunda revolución industrial, sino también a cambios en el imaginario político y social de los europeos, tal como alguna vez estableció Emmanuel Wallerstein. Aunque como veremos más adelante se ha cuestionado al evolucionismo por su justificación ideológica de tal expansión e influencia, también debe indicarse que reconocía que incluso las sociedades más salvajes respondían a una racionalidad y eran representantes de la unidad psicológica y biológica del género humano. Como va a establecer Leclerc, el evolucionismo del siglo XIX se presenta como el reconocimiento pleno de una racionalidad de las prácticas y las creencias de las sociedades salvajes, donde el siglo XVIII no había visto frecuentemente sino supersticiones en todo lo que difería de las prácticas y creencias de Europa. La nueva antropología reconoce costumbres. Pues bien, en ese sentido vamos a comenzar a analizar un poco estas escuelas eh, antropológicas, las primeras. Esto como introducción, recordando un poco también que el siglo XIX es un siglo en donde está marcada la idea de progreso y, y la necesidad de los europeos por expandir sus mercados, por encontrar mano de obra barata y encontrar también materia prima barata. Están produciendo muy rápido y necesitan pues tener también esos mercados y esos lugares en donde extraer todo lo que antes he mencionado. De tal manera que eh, van a tratar de justificar esa expansión económica y de alguna manera como respuesta surgen algunas teorías como el evolucionismo, por un lado el evolucionismo biológico de Darwin, diferenciado del evolucionismo cultural
de los antropólogos culturales, como lo son Taylor y Morgan, y van a justificar un poco, a legitimar más bien esa superioridad europea, implantando ideológicamente eh, un, un evolucionismo cultural y el etnocentrismo europeo. Bien, en cuanto a las teorías clásicas, ya le mencionaba que básicamente son cuatro: el evolucionismo, en este caso evolucionismo cultural, el difusionismo, el particularismo histórico y el funcionalismo. Estas van a ser las cuatro escuelas principales, o las cuatro teorías clásicas antropológicas que vamos a tener en cuenta para analizar en esta sesión. Aquí encontramos entonces un cuadro de referencia, un cuadro comparativo de las escuelas por periodo, lugar, representantes, conceptos y libros referentes. Aquí tenemos, por ejemplo, el evolucionismo previamente a Edward Taylor, el Lewis Morgan, uno por Inglaterra y el otro por Estados Unidos. Los conceptos claves que van a defender va a ser el evolucionismo unilineal, que más adelante estaremos explicando, y los textos referentes de cultura primitiva y sociedad primitiva. Difusionismo por Fritz Grebner, de difusión, su concepto, y su texto referencia, el método de la etnología. Por otro lado tendremos a Franz Boas, de Estados Unidos, entre los años 20 y 40, con el particularismo histórico. Franz Boas es de origen alemán, tiene conceptos claves como área cultural, complejo cultural, y libros referentes como cuestiones fundamentales de antropología cultural. Por último tenemos a Bronislaw Malinowski y Radcliffe Brown con el funcionalismo, y conceptos como el de función y estructura social. Libros de referencia: Ciencia de la cultura, de Malinowski, y Estructura y función de la sociedad primitiva, por el lado de Radcliffe Brown. Cabe anotar que en esta sesión solamente voy a tomar las ideas de Malinowski, y Radcliffe Brown estará por aparte en otra sesión. Vamos con la primera escuela, que tiene que ver con el evolucionismo, en este caso el evolucionismo cultural, de Lewis Morgan y Taylor, quienes aportan mucho y contraponen un poco a la teoría darwiniana sobre evolucionismo, que en ese caso de Darwin sería un evolucionismo biológico. En ese sentido, entonces, bueno, en esta sesión, por ejemplo, tenemos a Lewis Morgan, que publicó en 1877 Sociedad Primitiva, y en este libro se encuentran los planteamientos del pensamiento antropológico evolucionista. Distingue tres grandes fases en la historia de la humanidad: salvajismo, barbarie y civilización, tal como pues estaremos también explicando unos postulados más adelante. En cada una de estas fases Morgan identifica tres periodos: el antiguo, el medio y tardío, que es lo mismo que inferior, medio y superior. En el salvajismo inferior se subsistía mediante la recolección, por ejemplo, va a decir. En el salvajismo medio se daba el descubrimiento del fuego y se recurría a la pesca. En el salvajismo superior se descubría el arco y la flecha, orientándose la subsistencia hacia la cacería. En la barbarie inferior se empieza a utilizar la cerámica, mientras que en la barbarie media se domestican los animales y se descubre la agricultura. El manejo de los metales, en particular del hierro, es un indicador del estadio superior de la barbarie. Y finalmente va a decir que la civilización empieza con la invención de la escritura. Esa va a ser como que la periodización que hace Morgan. En cuanto a la evolución de las relaciones sociales y de la familia, las fases serían las siguientes: consanguínea, la punalúa, que es una caracterizada por la prohibición de casamiento entre hermanos o entre familiares; la
sindiásmica, que va a consistir en un estado de transición hacia la monogamia, la patriarcal, y la monógama. Por tanto, entonces Morgan traza una línea de evolución que se inicia desde la afiliación matrilineal y el incesto para arribar o llegar a la afiliación patrilineal y la prohibición del incesto. Es como que la idea evolutiva desde la cultura para Morgan. Por otro lado, Edward Taylor, eh, que va a exponer sus ideas evolutivas en, en un trabajo de investigaciones en la historia temprana de la humanidad publicado en 1865, en su libro también Cultura Primitiva, publicado en 1871, va a establecer un pensamiento evolucionista que va a adquirir cierta madurez y reconocimiento, y en cuya obra la definición de cultura eh, va a ser muy similar a la propuesta por Morgan. Son dos autores distintos, eh, provenientes de países distintos, pero que terminan pensando muy similar en la época. Vamos a mirar algunos postulados de estos autores en los que basan en los que está basada la escuela también, y se explica entonces a través del de cultura. Uno de los primeros postulados que va a aparecer es el de la unidad psíquica de la especie humana. Pero antes vamos a mirar una serie de elementos que lo explican. En ese sentido, la escuela evolucionista basa sus ideas centrales y las relaciona con estos postulados. Y algunos de estos postulados eran muy novedosos, incluso radicales en la época en la cuales fueron realizados. Eh, Estamos en el siglo XIX, donde hay muchas ideas que no parecen obvias, y aunque hoy nos parezcan obvias, en esa época no, eran novedosas, sonaban realmente extrañas para la mayoría de los pensadores de aquellos tiempos. Y entre los postulados del pensamiento evolucionista en antropología encontramos la afirmación de que existía, en primera medida, una unidad psíquica y biológica fundamental de la especie humana. Es decir, ellos afirmaron que todos los seres humanos existentes sobre la Tierra, a pesar de las diferencias de costumbres e idiomas, eh, que son evidentes, realmente constituyen una única especie y son portadores de las mismas cualidades mentales. La unidad biológica y psicológica de la especie humana no era una idea aceptada por todos los intelectuales en esa época. De hecho, algunos consideraban que las razas eran realmente especies humanas distintas, y otros pensaban que las sociedades primitivas eran grupos humanos que habían caído en un proceso de degeneración. En esa medida los evolucionistas cuestionaron estas ideas. Estoy hablando de los evolucionistas culturales, planteando que todos, desde los europeos hasta los bosquimanos, de los japoneses hasta los masái en África, todos los colores y de todas las especies o razas, no solo éramos parte de la misma especie, sino que también compartíamos el mismo sustrato biológico y psíquico. En esa medida, para los evolucionistas, no solo todos pertenecemos a la misma especie, sino que todos los grupos humanos tienen las mismas capacidades mentales y la misma habilidad para pensar lógicamente. Y estoy hablando de los evolucionistas culturales, no del evolucionismo biológico de Darwin. Entonces viene a decir que si todos los seres humanos compartimos esas características, la pregunta entonces es cómo explicar la evidente variedad social y cultural de los grupos humanos si se parte de la unidad biológica y psicológica de la especie humana. De hecho, algunos van a decir por qué unos son cazadores recolectores mientras que otros son sociedades industriales, como pasa en la actualidad. Encontramos algunas culturas, por ejemplo en la Amazonía, que todavía son cazadores recolectores, y otros están
en una etapa tecnológica y técnica muy avanzada. Eh, Uno de los dilemas más profundos que tienen los antropólogos evolucionistas culturales es cómo explicar la evidente variedad social y cultural de los grupos humanos si se parte de una unidad biológica y psicológica de la especie humana. Pues bien, allí es donde aparece el segundo postulado y tiene que ver con la variación. Este segundo pensamiento evolucionista cultural trata de dar cuenta precisamente de la variedad social y cultural de los grupos humanos, planteando que esta variación es la expresión de diferentes fases o etapas de la evolución social. Eh, en la evolución social se diferenciaban fases o etapas que, siguiendo la clasificación de Morgan, se denominaron salvajismo, barbarie y civilización, tal como lo hicimos en la introducción. Cabe recalcar que para estos evolucionistas culturales, la cultura es una estrategia como supervivencia para diferenciar a las sociedades. De alguna manera se diferencian precisamente para mantener las sociedades. Así, por ejemplo, un grupo humano de cazadores recolectores en Australia estaban en la fase de salvajismo, mientras que unos agricultores en Asia estaban en la fase de barbarie. Los europeos, por su parte, se encontraban en la fase de la civilización. Veamos, por ejemplo, este cuadro que he tomado como ejemplo, dividiendo cada una de esas fases y haciendo una analogía aproximada de las divisiones clásicas, ¿no?, que se hacen del salvajismo, barbarie y civilización. Fíjense, por ejemplo, en cada uno de los estadios de salvajismo y de barbarie que conservan esos estadios. Ya el estadio de la civilización solamente tiene uno y está caracterizado por la invención del alfabeto fonético y el empleo de la escritura hasta el tiempo presente. Por otro lado, vamos a mirar que en el salvajismo y la barbarie hay unos estadios y hay unos inventos que inauguran ese estadio y permiten el paso a la siguiente fase de evolución cultural. De tal forma que si en el estado inferior de salvajismo, eh, desde la infancia del género humano hasta el comienzo del periodo siguiente, estamos hablando del paleolítico inferior, allí lo que hacemos es que, o observamos o advertimos es que la humanidad se dedicaba a la recolección pues de alimentos, recolección. Ya en la segunda fase de salvajismo, en la media, va a controlar el fuego y a descubrir la pesca. Bueno, y ahí encontramos una serie de elementos que nos van a ayudar a entender desde el punto de vista de estos evolucionistas culturales cada una de esas fases. ¿Qué inventaron en cada una de esas fases para pasar a la otra? Lo que va a determinar el grado de civilización pues es precisamente la invención de la escritura. Los pensadores evolucionistas propusieron una serie de criterios tecnológicos o sociales para diferenciar una fase de la otra, así como etapas al interior de cada una de esas fases. De alguna manera, según estos pensadores evolucionistas, las sociedades se encontraban en el punto más alto de la evolución, mientras que otras estaban en fases menos evolucionadas, tal cual como aparece en ese ejemplo. Un tercer postulado de esta escuela habla sobre la trayectoria unilineal de la evolución. Eh, Esto consiste en plantear que todos los grupos humanos, sin excepción, transitan el mismo camino y aunque algunos lo hayan hecho más rápido que los otros, pero todos llegarían a la misma fase de evolución tarde que temprano. Entonces, este postulado se puede identificar como el postulado de la trayectoria unilineal de la evolución. Por tanto, para ellos la evolución social de la especie humana se ha efectuado en una sola dirección, y esto es importante porque ellos van a decir no es posible saltarse las etapas, sino que hay que seguir esa etapa y que cada sociedad va a descubrir o va a inventar eh,
esos elementos, esas herramientas o esos elementos materiales o culturales, sí o sí, en cualquier momento, algunos más tarde que temprano, otros más temprano que tarde obviamente, pero va a ser una secuencia lógica en la teoría o en los postulados de estos señores evolucionistas culturales como Morgan y Taylor. Así, los diferentes grupos humanos han recorrido cambios paralelos, aunque unos lo han hecho más lenta e incompletamente que otros. Unos van a medio camino, pues los bárbaros en este caso, y otros se han quedado prácticamente en el comienzo del camino, en este caso los salvajes, mientras que otros han logrado estar en el punto cúspide del proceso evolutivo, que son los civilizados, y que de alguna manera los europeos se valieron de esto para realizar su etnocentrismo, ¿no? Justificar de alguna manera su intromisión a África a finales del siglo XIX, y ya ustedes saben que eso provocó la Primera Guerra Mundial por la lucha entre los mismos países europeos y el control del Mediterráneo y de lugares estratégicos en el norte de África y en los Balcanes. Un cuarto postulado tiene que ver con la invención independiente de los artefactos materiales o abstractos, diría yo, de pensamiento o de ideas. Eh, Estos señores van a decir que todos los grupos humanos inventan o descubren por sí mismos en el momento adecuado las técnicas, prácticas, relaciones, costumbres e ideas. Eso de que cada uno recorre por sí mismo un único camino evolutivo implica entonces que todos las sociedades pueden inventar independientemente los artefactos materiales ideacionales o en este caso abstractos que le permiten o que le permitirán establecerse en este recorrido unilineal, ya sea la agricultura o la cacería, por ejemplo, que son inventadas de manera independiente por cada uno de los grupos humanos en un momento determinado de su proceso evolutivo. Es lo que van a plantear estos señores. Esto significa que los evolucionistas consideraban a los diferentes grupos humanos o sociedades como entidades discretas, cada una de las cuales recorre el mismo proceso evolucionista en relativa independencia de los otros. Esto va a ser rebatido, revaluado posteriormente, pero es la idea de estos señores, en donde van a plantear entonces que cada sociedad inventa independientemente sus artefactos y sus modos culturales para, para ir evolucionando en cada una de esas etapas. Corta de entrada la idea de que las sociedades puedan difundir o a través del comercio, alguna otra actividad o, bueno, en este caso, prestarse las ideas y que de allí se difundieran o que cada una tuviera su propia forma de desarrollarse o de evolucionar. Bien, esa es una crítica también que se le hace a esta escuela, el pensar que puede solamente hay una vía de evolución o que se inventa independientemente los artefactos. Para finalizar los postulados, hay un quinto postulado que tiene que ver con que las sociedades son organismos o sistemas naturales que tienen un curso necesario de desarrollo. Aquí se concibe la evolución como el paso de formas más simples a unas complejas, de lo indiferenciado a lo diferenciado, de lo homogéneo a lo heterogéneo. De alguna manera, un grupo humano era más evolucionado con respecto a otro porque tenía tecnologías productivas más complejas. Por ejemplo, se considera que la agricultura era una tecnología productiva más compleja que la recolección. Entonces, obviamente, eso marcaba el paso de un estadio evolutivo al otro. Además, porque su estructura social entre cada una era más diferenciada. Si había, por ejemplo, estratificación social con autoridades diferenciadas, se consideraba que eran formas más complejas en las que un grupo humano podría estructurarse socialmente, ¿no? Entonces vamos a encontrar culturas que están
complejamente organizadas. Alguien pues mantenía la estructura del ritual. Por lo general eran sacerdotes que mantenían la estructura ritual y eso estaba mezclado inclusive con los ciclos productivos en el campo. El gobierno, que podría ser de corte teocrático, y algunos evolucionaron a otro tipo de organización política más compleja, una división social más férrea, más estructurada, en donde se dividían las labores y de hecho por la ascendencia o el origen también se hacía la estructuración social, de tal manera que habían clases bajas o capas bajas, capas medias y capas altas, en donde se inauguran nobles, estructuras jerárquicas medias, en donde habían mercaderes o comerciantes y por último gente que trabajaba la tierra o eran simplemente siervos de una sociedad más compleja. Lo complejo nace de lo simple, lo diferenciado de lo indiferenciado, lo heterogéneo de lo homogéneo. Ese era el postulado de estos señores. Por lo tanto, los pensadores evolucionistas partían del supuesto de que las sociedades son organismos o sistemas naturales que tienen un curso necesario de desarrollo, al que a su vez pueden ser reducidos a principios o leyes generales. En esta parte entonces podemos finalizar ya la, la visión de los antropólogos evolucionistas culturales, donde repetimos, establecemos que allí están dos autores como Morgan y Taylor. La siguiente escuela, que es la escuela difusionista, va a estar un poco determinada por lo que decía la escuela anterior. Esta corriente difusionista va a constituirse como una crítica a las explicaciones ofrecidas por el evolucionismo cultural sobre cómo se producen los cambios tecnológicos, sociales y culturales en los grupos humanos. En ese sentido, entonces, para los difusionistas, también conocidos como historicistas, son los préstamos e influencias de unos grupos humanos sobre otros los que explican que se encuentren semejanzas entre ellos, no por las invenciones independientes y paralelas que planteaban los evolucionistas culturales. Desde la perspectiva del difusionismo, pues una invención, por ejemplo el arco y la flecha, era realizada por un grupo humano en un momento y un lugar determinado, la cual se diseminaba o se difundía a grupos vecinos por el contacto con ellos o quizá por las migraciones de algunos de sus miembros. De tal forma que la invención se iba diseminando, se iba expandiendo, extendiendo paulatinamente hasta alcanzar en algunos casos pues continentes enteros o incluso viajar más hacia otros continentes o lugares apartados. Los artefactos, las costumbres, las instituciones o ideas que se encuentran en gran parte de los grupos humanos, por ejemplo, como el fuego o la prohibición del incesto, son invenciones muy antiguas que han tenido el tiempo suficiente para extenderse, ¿no? En contraste, aquellos artefactos, costumbres o ideas que solo se encuentran en una zona geográfica muy reducida, se deben considerar como invenciones más recientes que no han tenido tiempo suficiente para extenderse en un área más amplia. Eso va a ser uno de los postulados del difusionismo, que entre más antiguo un artefacto, más extendido está. Bien, el difusionismo se distinguieron en algún momento dos corrientes principales. De un lado la corriente inglesa, asociada a los trabajos de Rivers, así como de Smith, quienes argumentaban que Egipto era el centro de las civilizaciones conocidas. Y por otro lado vamos a encontrar la corriente alemana ligada a nombres como el de Grabner y Smith,
quienes argumentaron de alguna manera que existían unos focos primitivos de difusión desde los cuales se hacía algún invento y se hacían préstamos entonces a vecinos por la constante relación que tenían comercial, o porque simplemente por la migración, o por algún otro elemento que llevara a que esos inventos se difundieran eh, por varios terrenos o espacios geográficos a partir de esos intercambios. En ese sentido, entonces tomamos la figura de Fritz Graebner, y en el cual vamos a explicar los siguientes postulados muy rápidamente, porque el difusionismo pues dan mucha acogida, como las otras escuelas. Entonces, en primera medida, Graebner va a decir que, o se va a oponer a la idea de que la evolución tiene una dirección evidente que se sucede por etapas específicas. Recordemos salvajismo, barbarie y civilización. En cambio, los difusionistas van a argumentar el cambio histórico, eh, que no tiene una dirección evidente. Eh, Básicamente el difusionismo va a negar eh, ese etapismo o esa sucesión de fases o etapas y la direccionalidad del cambio cultural. El segundo postulado en que los pensadores difusionistas se oponen a la idea del evolucionismo, de que los diferentes grupos humanos inventan independientemente los mismos elementos culturales dependiendo de su fase o estadio de evolución. Ellos, es decir, los difusionistas, van a, van a decir que la invención independiente y paralela no era la regla como la suponían los evolucionistas. Para ellos, las invenciones de un artefacto, de una costumbre, de una institución o de una idea se va a dar de una vez en un grupo humano determinado. No se repiten los otros, sino que estos lo toman como prestada, se la apropian de aquel grupo que la inventó. Esto significa entonces que los grupos humanos no son tan innovativos como lo pensaban los evolucionistas, o no van a ser tan innovadores o van a tener la idea, sino que más bien van a copiarse. Algunos de ustedes van a tomar, por ejemplo, como referencia la idea de que alguien inventó algo, alguien dijo tal idea, y los otros ahora con toda tanta tecnología que hay vienen y entran a la red, copian algunas de esas ideas y la toman como propia, o simplemente la difunden. Entonces esos contactos culturales por vecindad o efectuados por migración constituyen el ímpetu de ese cambio o de esa difusión. Lo que va a determinar esto es que los diferentes grupos humanos inventan, no simplemente van a decir, hay focos de civilización que inventan algo y va a comenzar a difundirse por las continuas migraciones o por los préstamos culturales. El tercer postulado de los difusionistas va a consistir en que mientras más antiguo un invento, más extendido geográficamente se encuentra, y mientras menos extendido esté, pues más reciente es. Esa es la lógica que aducen los difusionistas. Estos elementos, esto supone de pronto una tendencia del movimiento de los rasgos, los elementos culturales, la cual se da desde el centro del núcleo hacia la periferia o los márgenes, en donde esos focos de civilización llegan con sus innovaciones. Este es algunos van a hacer una comparación como cuando usted tira una piedra a un lago. El movimiento de la caída de la piedra produce en el tanque un movimiento de onda y de difusión. Es muy parecido a lo que sucede con los inventos. El movimiento de esta manera diferencia entre los grupos humanos se extienden con un indicador de la ausencia de un contacto de influencia,
y la semejanza como una muestra de tal contacto e influencia. En suma, el difusionismo destaca el contacto cultural y el préstamo en oposición a la historia paralela e invención independiente, de tal manera que la difusión es el mecanismo principal que explica los cambios en un grupo humano, y de manera general lo que explica el desarrollo de la civilización de la especie humana es en su conjunto. Eh, el difusionismo se puede considerar entonces como un método histórico-cultural, en la medida en que los pensadores difusionistas se orientaban a reconstruir la trayectoria histórico-geográfica de los rasgos y los complejos culturales para identificar sus zonas de expansión. Entonces se trataba de trazar la evidencia de los procesos históricos determinando las influencias que habían confluido en la configuración de un área cultural concreta. Eh, en ese sentido, entonces mostraron los focos de la cultura formados por rasgos. Estos eran transmitidos de formas diversas, pudiendo perderse o sufrir adaptaciones. Por eso encontramos, por ejemplo, relatos antiguos que pueden tener las distintas culturas, pero con ciertas variaciones. Pero si miramos el núcleo de los relatos, es básicamente el mismo. Un ejemplo de ello van a ser la, los relatos del diluvio, por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, y como muchos relatos son parecidos en esa zona circunvecina de la antigua Mesopotamia, o de algunos elementos materiales que también fueron producidos durante ciertas épocas y contextos geográficos específicos, pero también lo vamos a encontrar en otros contextos geográficos. Pues con el paso del tiempo los círculos de expansión comienzan a encontrarse, a superponerse, a mezclarse y con frecuencia a destruirse. Con eso entonces miramos que este postulado difusionista aporta como, como escuela antropológica clásica. Bien, vamos con la siguiente escuela, el particularismo histórico, que surge en Estados Unidos en las primeras 2 décadas del siglo XX. Eh, Franz Boas es la figura más destacada de esta corriente y para muchos el verdadero padre fundador de la antropología moderna en Estados Unidos. Esta corriente de pensamiento antropológico eh, recibe el nombre de particularismo histórico porque hace énfasis en la reconstrucción histórica cultural particular de cada sociedad basados en el trabajo de campo. En ese sentido, el particularismo histórico cuestiona tanto al evolucionismo como al difusionismo. Antes que estar interesados por la historia de la cultura o la civilización humana en singular, y con mayúsculas, así poner civilización con mayúsculas, eh, como los evolucionistas o difusionistas, para los antropólogos de la corriente del particularismo histórico, lo que interesa son las culturas en su pluralidad de trayectorias y en sus propias singularidades. De ahí que con el particularismo histórico se produjo un desplazamiento del interés por la cultura hacia el interés por las culturas, como vamos a mirar más adelante. En ese sentido, por ejemplo, el particularismo histórico eh, cuestiona a la escuela evolucionista por su etnocentrismo, un exagerado etnocentrismo eh, en la formulación de unas etapas o fases necesarias de la evolución, donde la civilización europea estaba en la cúspide de la evolución, y les había dicho que en parte eso sirvió para legitimar de alguna manera la intervención europea en África y Asia en épocas del colonialismo, cosa que de alguna manera también legitimó los tratos que recibían los africanos como salvajes. Producto de ello vamos a mirar en algún momento una metáfora del salvaje como son las novelas o películas posteriormente de Tarzán, en donde ustedes van a mirar la forma en cómo debe civilizarse
un salvaje. Esa es la metáfora del salvaje. Perfectamente pueden mirar la película, observarla, hacerle una crítica a partir de los postulados que mantienen o establecen los evolucionistas culturales y que Franz Boas va a criticar duramente. Boas argumenta, por ejemplo, que no existen culturas superiores ni inferiores, eh, como lo argumenta el evolucionismo, sino que las culturas son diferentes. Va a negar que existan criterios para establecer fases o etapas evolutivas de mayor a menor desarrollo de una sociedad con respecto a otra. De ahí su énfasis relativista, que ahorita vamos a mirar en uno de los postulados, va a hablar de relativismo cultural. También existen diferencias del particularismo histórico con respecto al difusionismo. Boas enfatiza que era indispensable reconstruir la historia particular de cada cultura y solo a partir de esta reconstrucción era posible identificar trazos de difusión de algunos elementos o rasgos culturales en relación con los grupos humanos vecinos y en contextos geográficos definidos. De hecho, Franz Boas nunca descartó la difusión, pero cuestionaba los planteamientos centrales de la escuela difusionista de Grabner. Aunque no se descartaba la difusión, el particularismo histórico cuestionaba la idea de que el contacto cultural generaba de forma mecánica o automática la difusión. Al contrario, muchos de los elementos tomados de un grupo humano por otro son resignificados y transformados en el proceso de apropiación. Es por eso, por ejemplo, que va a decir, va a plantear que si se tomaban algunos de esos elementos culturales o materiales, esos elementos que se difundían de una cultura a otra, pues esos elementos no se iban a tomar tal cual se recogían de otra cultura, iban a ser transformados y adaptados a la cultura propia, si era el caso. Franz Boas nació en Alemania, eh, fue físico en formación, matemático, fue una figura dominante de la antropología en los Estados Unidos, ya lo llamaron el padre, de alguna manera el padre de la antropología estadounidense. En la última década del siglo XIX y los años 20 del siglo XX, fue fundador del Departamento de Antropología en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, allá en el 41, enseñó hasta por 41. Ahí dentro de sus discípulos encontramos algunos antropólogos destacados como Herskovits, Margaret Mead, Ruth Benedict, Sapir, Lowy y Kroeber. Eh, Fue gestor del modelo de las 4 ramas de la antropología, a saber, la arqueología, la lingüística, la antropología física y la antropología cultural o social. Todavía ese modelo algunos lo utilizan, algunos dicen que ya no, es un modelo que no funciona, pero en general todavía es muy utilizado a nivel mundial. Una de los estudios de los cuales se desprende la teoría de Franz Boas tiene que ver con un viaje que hizo al Ártico en 1833, en donde tuvo la intención de realizar una serie de mapas geográficos, también para estudiar los efectos del clima en las poblaciones locales. eh, Boas encontró que va a mirar en su formación como geógrafo, pues había sido discípulo de Ratzel, uno de los geógrafos más importantes que hubo, defensor del determinismo ambiental, quien pensaba que el entorno determina los modos de vida y las formaciones sociales y culturales. Y Boas encontró que tal determinismo era cuestionado por sus observaciones sobre poblaciones locales del Ártico. De alguna manera relacionó esa teoría sobre el determinismo geográfico con respecto a las costumbres y formación social, de tal manera que Boas fue estudiando ese entorno y a partir de ese estudio de ese entorno entonces eh, saca algunas conclusiones para, para criticar de alguna manera lo que se había escrito sobre antropología. Eh, de tal manera fueron sus estudios y sus postulados que en Alemania, al momento del ascenso del racismo nazi,
Su conferencia fue en contra de los supuestos del pensamiento racista de establecer una correlación entre raza y cultura, y sus libros fueron quemados por Hitler por ir en contra también en parte con lo que Hitler establecía como la raza superior. Bien, establece una serie de postulados que van a ser de gran importancia para la antropología. El primero de ellos, la singularidad histórica de cada cultura. Va a decir que cada cultura tiene una propia trayectoria. Cada cultura tiene unas características únicas que deben ser comprendidas en sus propios términos. Esto no descarta que se puedan trazar semejanzas o influencias entre diferentes culturas, pero el interés del investigador debe centrarse en los procesos históricos particulares de cada una de ellas. De ahí su disputa con el evolucionismo de pensar en una evolución general, sino que cada grupo humano tiene su propio camino, no el establecido por el evolucionismo cultural. Boas considera que colocar a las culturas individuales en la escala de salvajismo, barbarie o civilización no permitía apreciar sus particularidades e integralidad. De tal manera que el interés del particularismo histórico es dar cuenta de cada cultura, de su específica trayectoria histórica, sin subsumirla en una narrativa general de la evolución de la humanidad. Simplemente hay múltiples vías, hay diferentes vías de desarrollo, de evolución, no una única vía. Otro postulado que plantea Franz Boas es el de que cada cultura es una totalidad. Entonces va a decir, no deben estudiarse aspectos aislados, sino que es necesario comprender cada cultura en particular, teniendo presente que constituye una totalidad. Además, un aspecto o elemento cualquiera debe ser comprendido en relación con los otros elementos de la cultura a la que pertenece. Si yo comienzo estudiando, por ejemplo, el papel de las mujeres en la crianza de los niños de una cultura, termino estudiando el resto de la cultura porque ese elemento me va a llevar a ir identificando y descubriendo otros elementos hasta llegar al estudio de la totalidad. Por lo tanto, un elemento de la cultura es la totalidad de la cultura. Entonces, comprender una parte es comprender también el total. Un tercer postulado tiene que ver con la distinción analítica entre la esfera de la cultura, la de la raza y la del lenguaje. Va a decir Boas que no existe una correspondencia entre raza, lengua, eh, cultura en un grupo humano determinado. Desde la perspectiva de Franz Boas, no existe una correspondencia. Este postulado significa que pueblos de una misma raza tienen lenguajes y culturas distintas, así como grupos humanos que hablen la misma lengua pueden pertenecer a razas o culturas distintas. Pues este postulado cuestiona el pensamiento racial de la época, que establecía una correspondencia necesaria entre raza y cultura. Es una crítica a lo que se veía a principios del siglo XX, y que dio como resultado todo ese proceso de colonización a África y posteriormente Primera y Segunda Guerra Mundial. Apelando a las mediaciones antropomorfas con migrantes de primera y segunda generación en los Estados Unidos. Boas demostró, por ejemplo, que los rasgos raciales se transforman ante las nuevas influencias y que no existía ninguna relación causal entre una particular raza y una cultura determinada. Es decir, por ejemplo, decir que una raza determinada era la principal por ciertas características culturales. Una raza no determinaba el tipo de cultura que eras. De tal manera que la raza superior no tenía nada que ver con lo que fuera una cultura superior. Que la raza aria, blanca, ojos verdes, grandes, en fin, determinara la superioridad. Franz Boas criticó esa relación, y que no había tal correspondencia entre raza, lengua y cultura en un grupo humano determinado. Entre otras cosas, para criticar ese etnocentrismo europeo.
criticó ese etnocentrismo europeo a partir de ese postulado. Todo postulado tiene que ver con el relativismo cultural y es muy importante este postulado en la medida en que argumenta que no hay culturas superiores a otras, sino que cada cultura es valorable solo en sus propios términos. Esto va a cuestionar la premisa evolucionista de que las fases de evolución constituyen una escala de valoración, donde la civilización europea ocupa la cúspide del proceso evolutivo. Bueno, de esta manera terminamos con el particularismo histórico. Vamos con funcionalismo. El funcionalismo es la siguiente escuela antropológica. Se le atribuye a Bronislaw Malinowski. Lo que se ha conocido con el nombre funcionalismo dominó el campo antropológico británico desde finales de los años 20 hasta la década del 60. Esta escuela de pensamiento antropológico para muchas personas significó un gran avance en términos metodológicos, puesto que a menudo se argumenta que con una de sus figuras más emblemáticas, en este caso Malinowski, se inicia el trabajo de campo etnográfico moderno, lo que hoy se conoce como etnografía. Todavía se recurre, por ejemplo, al trabajo de Malinowski en las Islas Trobriand para indicar el punto de partida de la etnografía en la tradición antropológica moderna. Al igual que el particularismo histórico, con el funcionalismo se cuestiona el grueso de los planteamientos del evolucionismo y del difusionismo, es decir, Malinowski y el funcionalismo van a criticar fuertemente al evolucionismo y a la escuela difusionista. Pero a diferencia del particularismo histórico, el funcionalismo se centra prácticamente de forma exclusiva en el presente de las sociedades y las culturas que estudia, ya que el interés principal va a girar en torno a examinar las interrelaciones y funciones de los componentes de una sociedad o cultura determinada y no tanto a la historia de estas culturas o al componente histórico evolutivo. De ahí que se diga que el funcionalismo se enfocó en el estudio de las culturas particulares de pueblos aislados, abandonando la investigación de leyes de cambio histórico, menospreciando un poco las explicaciones históricas. Los pensadores funcionalistas rechazaron lo que aparecía a sus ojos como historia conjetural de las escuelas antropológicas anteriores, concretamente el evolucionismo y el difusionismo. Entonces comenzó más bien a resaltar el funcionamiento interno de totalidades sociales o culturas aisladas. En este caso, en esta parte, vamos a centrarnos más en la figura de Malinowski, no tanto en la figura del otro autor del funcionalismo, que pues, a veces la historia nos dice que este autor no se centró tanto o no se autoconcibió como funcionalista, que estamos hablando de Radcliffe Brown. De alguna manera, Malinowski entonces va a inventar o va a crear esta escuela funcionalista, y va a tratar de dar respuesta a ciertos elementos que se habían obviado en las escuelas anteriores. Bronislaw Malinowski era polaco, de Cracovia. Su padre fue profesor de filología eslava. Malinowski empieza sus estudios por allá en 1910 en Gran Bretaña, sus estudios universitarios en la London School of Economics, la Escuela de Economía de Londres, y en 1912 consigue fondos para adelantar su primera investigación de campo en Nueva Guinea, en la misma zona donde va a hacer sus investigaciones en las Islas Trobriand. La Primera Guerra Mundial lo sorprende en el campo, siendo polaco, se le niega la posibilidad de regresar a Inglaterra. Solicita entonces permiso al gobierno australiano para que se le conceda adelantar su trabajo de campo
el cual es concedido. Y este trabajo se adelanta entonces en las Islas Trobriand, lo que sería un trabajo ampliamente conocido al publicarse en 1922 como Los Argonautas del Pacífico Occidental, eh, en donde formula muchos de los criterios centrales de lo que va a constituir su obra de etnografía moderna. Eh, en esta obra rompe con lo que se había planteado el evolucionismo y la antropología tradicional, pues va a haber una nueva forma de concebir la cultura, cómo funcionan las distintas instituciones. Lo que habíamos dicho antes, pues la etnografía va a ser uno de sus elementos clave, fundador o quien reformula la forma de hacer antropología hasta entonces. A través de la etnografía estudia las culturas sobre el terreno, introduce este nuevo método en sus estudios antropológicos y pretende conocer las culturas como una totalidad, a lo que se conoce como holismo. Tenemos de pronto un mapa en donde establecemos lo que sucedió o lo que estudió en las islas. Para el funcionalismo entonces, las sociedades crean instituciones para satisfacer necesidades, eh, pero a su vez la existencia de esas instituciones crean nuevas necesidades. De allí entonces el concepto de función, porque al decir que las instituciones están en función de las necesidades, luego las necesidades en función de las instituciones crean una dependencia mutua. Entonces vamos a encontrar muchos ejemplos de esas sociedades que crean instituciones para resolver necesidades y de esas necesidades surgen otras instituciones. Eh, Así, por ejemplo, algunas sociedades van a construir escuelas para educar. Esas escuelas necesitan docentes y los docentes requieren aulas, sindicatos, sillas, pupitres, todo esto para transmitir la cultura. En ese sentido, entonces las instituciones tienen una función y es salvaguardar, transmitir, crear, eh, resguardar esa cultura. Dentro de las sociedades son necesarias instituciones para transmitir la cultura, como son las instituciones religiosas, el sistema escolar, etcétera. Malinowski toma como referencia dos instituciones claves que rompen con la manera de ver la cultura desde Occidente y de hecho van a romper de alguna manera con lo que en psicología Sigmund Freud establece como el complejo de Edipo. Eso por la manera de ver cada una de las culturas. Malinowski toma como referencia dos instituciones. La primera, el parentesco avuncular o matrilineal, en donde madre y tío son responsables del hijo y se establece allí la subinstitución de matrilocalidad. Entonces, la familia reside en donde reside la familia de la madre. Y otra que va a ser el Kula, que tiene que ver con expediciones marítimas para ir de una aldea a otra, y lo que implicó en estas sociedades una serie de festividades para el recibimiento de la visita, llevar collares a regalar a una persona determinada, pues a cambio recibían pulseras, y quienes reciben collares a su vez lo regalan en otra aldea y reciben pulseras hasta completar un anillo Kula. En ese sentido nadie podía quedarse con un collar o una pulsera. Deben ser intercambiados y por ello la frase una vez en el Kula, siempre en el. Allí tenemos un ejemplo del anillo Kula y que de alguna manera eso va a explicar la teoría cultural de Malinowski. La pregunta que cabe aquí es ¿por qué se hace esa expedición de el Kula? Resulta que les decía que la cultura es una manera, es una estrategia para proteger a las sociedades, una manera de supervivencia. Y de alguna manera las aldeas estaban interconectadas con ese ritual de la entrega de collares y de pulseras. En el Kula no solamente se intercambiaban productos, collares o pulseras, también existía de alguna manera la circulación
pues no tanto de mujeres, sino de hombres en busca de mujeres. Facilitar la reproducción de la sociedad, y allí la cultura es clave. Facilitar la reproducción de la sociedad. Una cultura se mantiene en la medida en que se garantice la reproducción. Si la reproducción no se garantiza, luego entonces la sociedad va a estar en peligro para desaparecer. Entonces estas sociedades trobrianas van a hacer lo posible para subsistir a partir de esos elementos culturales, y por eso se explica el Kula o la tradición o la institución del Kula. De acuerdo a ello, entonces esto permite la supervivencia de la sociedad en el tiempo. Vamos a mirar dos postulados básicos de esta escuela. La totalidad integral va a ser el primer postulado, que consiste en señalar que la cultura de la sociedad constituye una totalidad coherente en la cual sus componentes se encuentran estrechamente relacionados. Dada esta interdependencia de los distintos componentes de una cultura o sociedad, no es adecuado entonces estudiar uno de esos componentes de manera aislada, sin tener en consideración ese conjunto de relaciones que mantienen con otros componentes. En palabras de, de Evans Picard, las sociedades humanas son sistemas naturales cuyas partes integrantes son interdependientes, sirviendo cada una de ellas para mantener el todo en un complejo de relaciones necesarias. Por eso allí se explica el concepto o la idea de la totalidad integral. Un segundo postulado va a ser el denominado la universalidad funcional. Se plantea entonces que todos los componentes de una cultura o sociedad existen debido a que tienen una función determinada en la cultura. Para Malinowski, este postulado es elaborado desde su teorización sobre la relación entre función y necesidades. ¿Qué puedo decir aquí? Pues este postulado entonces eh, eh, podríamos establecer que Malinowski elabora desde su teorización sobre la relación, perdón. Lo que quiero decir aquí es que la noción de función se encuentra asociada más a una concepción biológica, ya que concibe la cultura como un organismo e indica el papel desempeñado en el mantenimiento y reproducción de tal organismo. Así Malinowski va a decir: la función no admite ser definida sino como la satisfacción de necesidades por medio de una actividad en la cual los seres humanos cooperan, usan utensilios y consumen mercancías. Derivadas de su condicionamiento biológico, los seres humanos tienen necesidades universales ante las cuales cada cultura responde de forma particular para satisfacerlos. Existe una respuesta cultural a cada necesidad, lo que permite la constitución de instituciones específicas cuya función radica en su satisfacción. Luego entonces, para satisfacer sus propias necesidades, los seres humanos deben curarse una organización, y con este propósito se crean las instituciones. De allí entonces lo de la universalidad funcional que se ha tratado de explicar. Eh, la, la, la institución es la unidad básica del comportamiento organizado, y la función es el concepto que da cuenta de ese comportamiento, según Malinowski. Por eso elabora una teoría de las necesidades biológicas o básicas eh, o básicas en las que se dan necesidades derivadas. Por ejemplo, necesidades básicas eran las siguientes para él: nutrición, reproducción, cuidados corporales, seguridad, relajación, movimiento y crecimiento. Entonces allí entienden por necesidades el sistema de condiciones que se manifiestan en el organismo, en el marco cultural y en la relación de ambos con el ambiente físico, y que es suficiente y necesario para la supervivencia del grupo y del organismo. Luego entonces la cultura es la respuesta organizada de las sociedades para satisfacer sus necesidades.
es un ambiente artificial por medio del cual todos los seres humanos satisfacen sus necesidades. Entonces la cultura va a estar en función de la satisfacción de las necesidades. La cultura va a ser en sí un medio que va a permitir a los seres humanos alcanzar determinados fines de satisfacción de sus necesidades. En ese sentido, para Malinowski la cultura es entendida como una unidad orgánica o un todo conexo y vivo que tenía tres dimensiones: organización social, equipo material y creencias. Y aquí entonces